Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión continuaremos estudiando las características estructurales que determinan la fortaleza de un ácido. Debemos recordar que para determinar si un ácido es una sustancia fuerte, es decir, que se ioniza totalmente, debemos analizar la estabilidad de su base conjugada. Y uno de los factores más importantes que influyen en la fortaleza de un ácido es el efecto de la resonancia. De hecho, los tres factores principales son el efecto inductivo que vimos en la entrega anterior, el efecto de resonancia que vamos a ver en esta entrega y otro efecto sumamente importante es el efecto estérico que se tiende a asociar con la inhibición estérica de la resonancia. El efecto de resonancia es un efecto de deslocalización electrónica, como ustedes ya vieron en el tema de resonancia, teoría orbital molecular y aromaticidad, que tiene que ver con el solapamiento de la distribución de la carga producto del solapamiento de los orbitales p en torno a un sistema. Y es un efecto de conjugación. Por ejemplo, si yo tengo el paranitrofenol, este compuesto en presencia de agua va a perder un protón para formar el paranitrofenolato. Esta sustancia, el paranitrofenolato, es una base conjugada moderadamente estable o relativamente estable debido a que la carga negativa del oxígeno que está en el átomo de oxígeno se deslocaliza por resonancia al anillo aromático, pero no solo al anillo aromático, sino también al grupo nitro. Entonces la carga negativa se va a estar distribuyendo entre tres átomos de oxígeno y eso le da una estabilidad grande y por lo tanto la acidez del paranitrofenol va a ser mucho mayor a la del fenol, solamente sin la presencia del grupo nitro, que va a ejercer un efecto no solamente inductivo en posición para, atractor de densidad electrónica, sino un efecto atractor de resonancia, ya que el grupo nitro es un grupo menos R. Entonces, ¿qué características tiene el efecto de resonancia? El efecto de resonancia es mucho mayor que el efecto inductivo. Y como podemos ver, si yo analizo una base conjugada, tengo el etanol y él pierde su protón para formar el etóxido, aquí yo nada más voy a tener la carga negativa estar totalmente localizada sobre el átomo de oxígeno y el grupo etilo va a ejercer un efecto inductivo dador de densidad de carga. Por lo tanto, el pKa de esta sustancia va a ser de 15.9 y esta sustancia es un ácido débil. Ahora, si yo tengo el ácido acético, él pierde un protón y forma el ion acetato, esta carga negativa se va a localizar sobre ambos átomos de oxígeno y vemos que el efecto de resonancia va a ser que el pKa de una sustancia localizada sobre un átomo de oxígeno, como en el etanol, en el etóxido, en el etanol es de 15.9 por su base conjugada tóxica muy estable y cuando ocurre una localización de carga negativa, el pKa disminuye hasta 4.74, es decir, está aumentando la acidez sumamente, bastante. Y si tenemos ahorita el ácido metasulfónico para formar el ion metanosulfonato, la carga negativa se localiza sobre un átomo de oxígeno y por resonancia se tiende a localizar sobre los tres átomos de oxígeno. Y este es un ácido sumamente fuerte, o sea, no tiene un solo, no se representa con una sola flecha y su pKa es de menos 1.2. Debemos recordar que los ácidos fuertes tienen un pKa menor a 0. Entonces, es importante mencionar que si yo ahorita estoy comparando dos compuestos que puedan presentar resonancia, vamos a ver como la acidez del ácido acético para formar el ion acetato, él va a tener dos estructuras de resonancia posibles. Y el fenol, para formar el ion fenóxido, él tiene muchas estructuras de resonancia. Pero no importa el número de estructuras de resonancia, sino la calidad de estas estructuras de resonancia. Y en el acetato yo solamente tengo dos estructuras de resonancia totalmente equivalentes, porque ambas cargas negativas se van a deslocalizar sobre los dos átomos de oxígeno, mientras que en el fenóxido la carga negativa se va a deslocalizar sobre el oxígeno sobre distintos átomos de carbono. Es por esta razón que, por ejemplo, el ácido acético es mucho más estable que el fenol, a pesar de que el fenóxido tiene un mayor número de estructuras de resonancia. Y esto es importante. Esto lo represento en esta lámina. No importa la cantidad de estructuras de resonancia que yo obtenga, sino la calidad de estas estructuras de resonancia. Aquí está la estructura de resonancia de la base conjugada del fenol, que es el fenóxido o el fenolato. Fíjense que la carga negativa se localiza sobre tres átomos de oxígeno sobre tres átomos de carbono del anillo aromático y solamente sobre un átomo de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las características del efecto de resonancia? Es acumulativo, no depende de la distancia, eso es sumamente importante. El efecto inductivo sí disminuye con la distancia, el efecto de resonancia no. Es permanente y su efecto es mucho, pero mucho, mucho mayor que el efecto inductivo. Si yo en una molécula tengo efecto de resonancia y efecto inductivo,
el efecto inductivo contribuye al efecto de resonancia, pero es prácticamente despreciable en comparación con el efecto de resonancia. Entonces, otro factor sumamente importante son los sustituyentes sobre el efecto de resonancia. Como vimos, el fenol tiene un pKa de 10, pero si yo tengo el paranitrofenol, su pKa es de 7.20. Quiere decir que la deslocalización electrónica sobre el grupo nitro hace que la base conjugada formada sea mucho más estable y débil y por lo tanto el pKa disminuye considerablemente. Entonces, el paranitrofenol es mucho más ácido que el fenol. Y básicamente es por lo que vimos, la base conjugada, el paranitrofenolato es mucho más estable que el fenolato. Por lo que mencionamos, la carga negativa se tiende a localizar sobre 3 átomos de oxígeno, o sea, se deslocaliza hacia el átomo del grupo nitro sobre los 2 oxígenos del grupo nitro y sobre el átomo de oxígeno del fenolato. Además que sobre el anillo aromático también. Entonces, esto puede verse si yo tengo el fenol y yo tengo un sustituyente R en distintas posiciones. Si yo tengo el hidrógeno lo asumo como parámetro de comparación. Si tengo hidrógeno en orto, meto para, viene siendo el pKa es de 10. Si tengo el grupo nitro, fíjense que en posición orto es de 7.23, en posición meta es de 8.35 y en posición para es de 7.14. Esto es algo sumamente importante que deberían ustedes hacer, ya que en posición meta el grupo nitro nada más opera el efecto inductivo, porque si ustedes hacen la estructura de resonancia con el grupo nitro en posición meta, la carga negativa no se deslocaliza sobre los 2 átomos de oxígeno, mientras que en posición orto y para, la carga negativa sí se deslocaliza sobre los átomos de oxígeno del grupo nitro. Entonces esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Las cargas, cuando estoy en posición meta, no tienden a entrar hacia grupos electroatractores. De igual manera, vemos que la posición de los distintos sustituyentes, un grupo amino, en posición orto, meta y para, ocasionan cambios en la acidez de un determinado compuesto y es necesario analizar la estabilidad de las respectivas bases conjugadas. Como vimos en el tema de resonancia, orbital molecular y aromaticidad, existen distintos grupos con grupos menos R, que son atractores de densidad electrónica por efecto de resonancia, como el cianuro, los ácidos carboxílicos, el grupo carbonilos, los aldehídos, los ésteres, las amidas y grupos ahora en resonancia más R, como pueden ser los halógenos, que es un caso particular, que son dadores por efecto de resonancia y atractores por efecto inductivo. De hecho, cuando ustedes vean reacciones de sustitución electrofílica aromática en química orgánica 2, los grupos halógenos como el flúor, cloro, bromo y yodo se dice que son desactivantes ortoparadirectores porque tienden a desactivar un anillo aromático, pero orientar las sustituciones electrofílicas aromáticas hacia posiciones orto y para. Otro efecto que no vamos a tratar, pero es muy importante mencionarlo, es el efecto de la hiperconjugación o resonancia del no enlace. Esto ya va con unos cursos más avanzados de química orgánica y como lo menciona aquí, ocurre solo, lo estoy dando solo con fines informativos, porque tiene que ver con el fenómeno de solapamiento que ocurre entre un orbital p y un orbital con hibridación sp3. Para ocurrir la deslocalización electrónica, cuando esto ocurre, si yo tengo este carbono, fíjense, este carbono que tiene aquí una hibridación sp2 y sp2, y aquí tengo un carbono con hibridación sp3, se rompe el enlace carbono-hidrógeno para formar un nuevo doble enlace, se va a formar un carbanión aquí, y esta especie queda electrostáticamente atraído como un protón. Sin embargo, esto lo van a tocar en cursos avanzados de química orgánica si realizan posgrados, pero para nuestros fines prácticos no lo vamos a tocar. Ok, otro efecto sumamente importante que vamos a ver en esta clase es el efecto estérico, que tiene que ver con el efecto de inhibición estérica a la resonancia, que es un efecto espacial que puede afectar la solvatación debido al tamaño de los grupos que rodean a la función ácida. Y esto puede afectar la deslocalización, es decir, el fenómeno de resonancia, disminuyéndolo o inclusive inhibiéndolo. En consecuencia, disminuye la acidez. Vamos a ver este efecto aquí. Si yo tengo el ácido benzoico, yo sé que yo tengo resonancia y deslocalización electrónica por una vez que pierdo el protón acídico para formar el benzoato, la carga negativa se deslocaliza sobre ambos átomos de oxígeno.
Si ahorita yo tengo dos grupos terbutilos en posiciones 2 y 6, la base conjugada va a ser mucho menos estable, a pesar de que se sigue perdiendo el protón en este ácido benzoico con sustituyentes terbutilos en posiciones 2 y 6. Sin embargo, esta base conjugada es menos estable porque estos grupos terbutilos van a ser menos solvatados. Además que en cierta manera pueden dificultar esta deslocalización electrónica en torno a los átomos de oxígeno. El efecto estérico es sumamente importante y aquí puede verse, el ácido benzoico tiene un pKa de 5.5. Si le coloco ahorita dos grupos terbutilos en posiciones 2 y 6 del anillo aromático, el pKa aumenta a 6.25. Significa que el compuesto se hace menos ácido porque va a dificultar a la molécula de agua solvatar la base conjugada, además que va a dificultar la resonancia en torno a estos átomos de oxígeno. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, este efecto es sumamente importante. Aquí tengo, por ejemplo, un sustituyente que es el 2,6 dimetil 4-nitrofenol, tiene un pKa de 7,16 y tengo el 3,5 dimetil 4-nitrofenol. ¿Qué hice? Aquí inicialmente tengo los dos grupos metilos en posición 2 y 6 y tengo un grupo nitro en posición 4. Cuando yo pierda este protón en el átomo de oxígeno del fenol, la carga se va a localizar negativamente hacia el grupo nitro, es decir, se va a localizar sobre los átomos de oxígeno del grupo nitro. Pero si ahorita yo corro estos grupos metilos hacia posiciones 3 y 5, es decir, los coloco en vez de cerca del átomo del grupo OH, los coloco cerca del grupo nitro, ¿qué va a ocurrir? Él va a hacer que ocurra una inhibición estérica a la resonancia. ¿Qué va a hacer estos grupos metilos? Que como estos grupos metilos son sumamente voluminosos en posiciones 3 y 5, van a hacer que este grupo nitro, que inicialmente se encontraba totalmente conjugado con el sistema aromático, pierda coplanalidad. Es decir, ahorita para evitar esa repulsión electrostática y darle menor energía a la molécula, en vez de estar totalmente paralelo al sistema pi, él se va a torcer 90 grados y va a perder coplanalidad, es decir, el orbital P del grupo nitro, en este caso, como se ve aquí, va a estar a 90 grados del orbital P del sistema aromático. Por lo tanto, aquí va a haber pérdida de la coplanalidad y no se va a deslocalizar la carga hacia los átomos de oxígeno. Esto se denomina inhibición estérica de la resonancia o pérdida de la coplanalidad. Entonces, en esta clase estudiamos los efectos de resonancia y estudiamos el efecto estérico que tiene que ver con una inhibición estérica de la resonancia producto de la pérdida de coplanalidad cuando tengo grupos voluminosos, que inclusive estos grupos voluminosos pueden afectar o disminuir la acidez producto de la disminución de la solubilidad de la base conjugada. En la próxima clase estudiaremos el efecto del puente de hidrógeno y veremos cómo los puentes de hidrógeno pueden tener un efecto dual. Si se forman antes de la salida del protón, van a disminuir la acidez. Si se forman después de la salida del protón para estabilizar la base conjugada, van a aumentar la acidez. Por los momentos ha sido todo. Muchas gracias por tu atención y no olvides ver mis próximas entregas.